Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube y de Facebook? Aquí con mi hermano Vicente otra vez. Me han preguntado mucho que por qué la cruz es un escándalo. ¿Nos podrías explicar más o menos? Vamos a hablar sobre este tema, claro que sí. Por favor. Mira, bueno, eso lo dice la Sagrada Escritura, que la cruz es un escándalo para los gentiles o para los que se pierden, pero para los que somos salvados por Dios, la cruz es poder de Dios. La cruz hablemos de la cruz que traemos por lo general aquí los católicos colgada, en el rosario, la cruz de Cristo. Y es bueno, fíjate, hablar de este tema y hacer esta reflexión hoy que estamos en Cuaresma. El miércoles fue miércoles ceniza, acaba de iniciar la Cuaresma. Y es bueno reflexionar, pero pues no nomás en este tiempo, sino todo el tiempo en la cruz de Cristo. En la cruz que para mucha gente fue el instrumento, aparentemente, como dicen los hermanos separados que no aceptan que veneremos la cruz, ellos lo ven como el instrumento de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a hablar de todos esos puntos. Y hay otros puntos muy importantes. Un poquito el radio. Vamos haciendo esto. Sí. Hay otros puntos importantes que me gustaría hablar de la cruz. Me gustaría hacernos unas preguntas, por decirte. ¿Soy yo amigo o enemigo de la cruz? Eso me lo pregunto yo y debe de preguntárselo cada uno de nosotros. ¿Soy amigo o enemigo de la cruz? ¿Quiero yo acompañar a Cristo en su pasión para poder resucitar con Él? ¿O no quiero acompañarlo en su pasión? Para mí, en lo personal, la cruz es un escándalo o es una victoria. Son puntos a ver sobre la cruz. ¿Cargamos nuestra cruz, tú y yo, o tú, por ejemplo, renegando o con amor? Son puntos muy importantes porque estamos hablando de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de la crucifixión. O sea, la cruz, estamos hablando realmente de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, muerte por amor por nosotros. Me gustaría empezar bien esta reflexión también dando una idea de algo que hace tiempo platiqué con unas personas. Es, por ejemplo, si tú de repente tuvieras una enfermedad, te apareciera así de repente un cáncer o te apareciera alguna enfermedad mortal, un virus que te infectara y te pegara una enfermedad mortal y te dijeran que estás desahuciado, ¿cómo te sentirías? Pues mal. Pues, sabes que ya te quedan pocas horas de vida y que te vas a ir de este mundo. Estás desahuciado, estás condenado a muerte, a morir. Sí. Bueno, todo el mundo vamos a morir, pero a lo mejor tú dices, pues yo ya más pronto, y te sientes ya como triste, angustiado. Pero de repente vas, investigas por todos lados y resulta que por ahí te dicen, ¿sabes que hay un médico? Que ese médico sí te puede sanar. Pero ese médico quiere que tú lo obedezcas, que hagas lo que él te diga. Y lo más seguro, tienes un 98% de posibilidades de quedar sano y recuperar tu vida normal. ¿Qué harías? ¿Le harías caso al médico? Pues sí, ¿no? Pues, ¿qué más? Incluso si te dijera, tómate algún remedio raro. ¿Sabes qué? Hazte un café con un poquito de hierbabuena, tantita mermelada y le echas un huevo cocido. Pues te lo tomas, pues vas a todas. Sí, tratar de lo que... Te lo tomas porque lo que quieres tú es preservar tu vida, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Y si ese médico te llegara a sanar de repente, ¿sabes qué, Enrique? Te demuestro, ve al centro médico, ve al hospital que quieras, te demuestro que estás completamente sano. Tienes los años que tenías desde antes de vida, no sé, que te quedan 20 o 30 antes de que apareciera este virus, o 50, para que hagas lo que tú quieras. Quedas sano, Enrique. Quedaste sano. ¿Qué harías? ¿Le agradecerías? Pues claro que sí. Y que te dijera todavía, que le dijeras, oiga doctor, ¿y cuánto va a ser? Y te dijera, no, nada es gratis. No, pues a todo. ¿Sentirías aprecio por él? Pues claro que sí. ¿Amor por él? Claro que ¿O por lo menos respeto? Pues las tres cosas. Las tres cosas. Pues exactamente eso fue lo que pasó. Y es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos infectados en nuestro espíritu, con una enfermedad mortal, que se llama muerte eterna del alma, muerte eterna del espíritu. Y fuimos infectados por el demonio. Y él nos infectó con 3 virus. Estos 3 virus con los que nos infectó se llaman soberbia, avaricia y sensualidad, que es lo mismo que poder, tener y placer. Nos infectó con esos virus. Y esos virus nos tenían condenados a una muerte eterna. Estábamos condenados con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y si antes de que nuestro Señor Jesucristo hubiera pensado en la salvación de nosotros, bueno, Él siempre ha pensado eternamente, antes de que nos hubiera manifestado, nosotros estábamos tristes. Si nos hubiéramos enterado antes, estaríamos tristísimos, como tú en el caso de que tú fueras a morir naturalmente. Pero de repente llega ese médico que dice, yo te puedo sanar. Lo único que te pido es que hagas lo que yo te diga. Y resulta que nos sana. Y ahorita vamos a ver de qué manera nos sana. Con un sufrimiento tremendo para él físico y también espiritual por otras situaciones que ahorita vamos a ver. Pero nos sana. Y no nos cobra. Esa es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que para los que somos salvos se llama poder.
poder de Dios. Amor de Dios y poder de Dios. Por eso, para los católicos, la cruz es poder de Dios y amor de Dios. Dios, para empezar más o menos, fuimos rescatados por el médico de almas y cuerpos, por nuestro propio Creador, por nuestro Señor Jesucristo, por el dueño del universo, que se compadeció de nosotros. Así como ese doctor se hubiera compadecido de ti, se compadeció. ¿Qué significa compadecer? Viene la palabra compuesta con y padecer, padecer con. Tú estás sufriendo, yo contigo sufro. Tú estás padeciendo, yo contigo padezco. Compadecer, se compadeció de nosotros al límite de hacer nuestro sufrimiento personal. Lo que nos correspondía a nosotros pagar, siendo que Él era Dios y que lo podía hacer simplemente con decir, ¿sabes qué? Mira, perdono el pecado mortal, los perdono, que vuelva la gracia a ustedes. No, nos manifestó su amor plenamente, el Todopoderoso, y hizo suyos en su persona nuestros sufrimientos. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Me gustaría leer una cita bíblica de la Sagrada Escritura, que me gusta siempre leer de la Sagrada Escritura para... Pues ese es el verdadero fondo de estos temas. Dice así en Isaías: despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable, y no le tuvimos en cuenta, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus heridas hemos sido sanados. Y es palabra de Dios en Isaías. Pues este amoroso Dios se anonadó, como dice la Escritura, el cual, siendo de condición divina, se anonadó, haciéndose semejante a los hombres en todo, excepto en el pecado, y se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz, y por eso el Padre lo exaltó sobre toda criatura, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Se hizo chiquito, dejó su divinidad, dejó su hogar, dejó su casa en el seno del Padre, estar feliz, amado por siempre, eternamente, por amor a nosotros se compadeció. Este es el médico más grande que ha existido, es el médico de médicos, y el médico amoroso, nuestro Señor Jesucristo, que bajó y murió en la cruz por nosotros. ¿Qué hizo Él al bajar aquí? Con su humildad pagó nuestra soberbia, que estábamos infectados. Con su pobreza pagó nuestro pecado de avaricia. Con su sufrimiento, nuestra búsqueda implacable de placer y sexualidad. Y con su muerte venció nuestra muerte. Y con su resurrección nos ganó la vida eterna. Esto nomás que hermoso. No, pues. Un médico de veras, sí ya no nomás hay que amarlo, hay que adorarlo. Por eso hay que adorarlo. Porque para empezar, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Creador. Dice en San Juan 1, todo fue hecho, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, todo fue hecho por Él y para Él. Y todo lo que existe, si no hubiera sido por Él, no existiría. Él nos creó, y una vez que nos crea, nos perdemos por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, nuestra propia soberbia, nuestro propio orgullo, y Él dice, ¿sabes qué? Los voy a rescatar, y a qué precio de mi sangre, porque los amo. Y nos rescata, y muere en la cruz, en ese instrumento que llaman, que es instrumento de tormento de Jesús, que para nosotros se vuelve a llamar poder de Dios. Bueno, así nos lo demostró el Señor. No nomás nos dijo, los amo. Te voy a decir por qué. Porque si yo te preguntara a ti, o a alguien del público, te pregunto a ti por no preguntarme a mí mismo, se me vería muy raro. Me pregunto a mí, Vicente. Mi mismo, me pregunto, o sea, te tengo que preguntar a ti. Sí, no, pero no porque te esté tirando ni nada. También te está viendo, okay. Ellos también te entienden. Si yo te pregunto a ti, ¿tú amas a Dios? Claro que sí. Ok. Y si yo te dijera a ti que el amor no es un sentimiento, ¿me crees? Sí. Es una decisión. Y una decisión que conlleva, lo vimos en el pecado de los ángeles y todos, ¿cómo se manifiesta el amor a Dios? Después hablaremos de un tema que me gusta mucho que se llama la obediencia, que dice, aquellos que me aman hagan como yo, dice nuestro Señor Jesucristo, que digo que amo a mi Padre y hago su voluntad. Pues aquellos que aman hagan mi voluntad. Pues el amar a una persona significa someter, quitar tu voluntad y hacer la voluntad de Él. Y yo digo, bueno, muchos diríamos, sí lo amamos, pero hay una cosa, no es un sentimiento, es una decisión, y esta decisión tiene que ser activa. El amor no puede ser pasivo, el amor tiene que ser activo. Si no fuera así, nuestro Señor Jesucristo nos hubiera dicho, ya perdido, ¿saben qué, muchachos? Los amo mucho, pues andan perdiendo, andan pecando, yo los sigo amando mucho, pero pues con permiso, me voy, buenas tardes. No, su amor es activo, tan activo que bajó del cielo, que dejó el seno del Padre, se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros. Esa misma actividad es la que nosotros tenemos que tener para nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que en la cruz hay algo muy padre que me gusta, que estuve estudiando, estuve viendo,
Cuando nuestro Señor dice al final, antes de morir, ahí en la cruz, dice, todo está cumplido. La palabra que él utiliza ahí se dice tetelestai. Es decir, cumplido, pagado, cancelado. Y dice la Sagrada Escritura que en la cruz fue clavado nuestro pagaré. Lo que debíamos. Incluso es una palabra griega. En los pagarés antiguos griegos y en los sobre impuestos, recibos de impuestos, todo eso, le ponían una leyenda cruzada cuando la gente ya pagaba, decía tetelestai, pagado, cancelado. Pues él canceló en esa cruz, que para muchos es escándalo, nuestra deuda, que era la condenación eterna, y nos dio vida nueva. Pues bueno, hay otra cosa muy importante. Nuestro Señor, te decía, que es creador de nosotros, se vuelve doblemente nuestro Señor. Doblemente. ¿Por qué? Porque uno nos crea y le pertenecemos. Y dos, una vez perdidos nos rescata. Pues es doblemente nuestro Señor. Sí. Doblemente nuestro Señor. Como dice en la Sagrada Escritura también, por eso dice así, se atreve a decir San Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y en otra también dice, por lo tanto ustedes ya no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Precio de sangre divina. Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Es palabra de Dios. Mira, te voy a decir una cosa. El solo hecho de que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, como dice la Sagrada Escritura, se anonadó, dice, negándose las prerrogativas de su condición divina. O sea, dejando atrás el ser Dios. Haz de cuenta, tú eres un rey y sabes que me quito el título honorífico de rey y me convierto en un plebeyo. Pues él se me quitó el título honorífico de Dios y me convierto en un humano. Con esa simple conversión hubiera tenido para que nuestro pecado hubiera sido perdonado y nuestra deuda hubiera sido pagada. Y no nomás eso. Déjate de cuando bajó. Por ejemplo, vamos a ver, es que a lo mejor se ocupaba un derramamiento de sangre para que quedáramos limpios, pero que fue un derramamiento de sangre divino. Un derramamiento de sangre divino que fuera, por ejemplo, de Dios. A nuestro Señor Jesucristo lo circuncidan. Tú me has platicado que la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, sabes que una circuncisión se quita el prepucio y sale poquita sangre, se derrama poquita sangre del niño. Bueno, pues con esa gota de sangre, como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al estar unida en la unión hipostática a Dios, agarra un valor infinito. Dios es infinito y esa misma sangre tiene un valor redentor infinito. Pues con eso hubiera tenido. Pero a él no le bastó. Esa es la locura que dice la gente. Pues es la locura del amor de Dios. Cristo nos ama y Dios nos ama con una locura. Locura de amor. Y por eso él quiso entregar no nada más una gota de sangre, sino hasta la última gota de su sangre derramada en la cruz. Y hubo testigos de eso, que él fue la última gota derramada en la cruz. La cruz, te fijas, tiene los brazos abiertos así. Y tiene un como palo hacia acá y se ve en la cruz. Bueno, no la tenemos por eso, porque si hubiéramos tenido una arteria, pero bueno. Entonces, ¿qué está haciendo él? Cumpliendo el primer mandamiento. Amando a Dios sobre todas las cosas, la parte de arriba de la cabeza, y a los hombres y todos como él mismo, queda con los brazos abiertos en la cruz. Dice la Sagrada Escritura, hace rato platicamos algo, que Jesucristo vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. ¿Quién eran los suyos en ese momento? Bueno, que todos somos suyos, ya lo hemos visto. Pero en ese momento, pues que estaban ahí, que eran los romanos y los judíos, ¿no? Eran los que eran suyos, y no lo reconocieron. Y nos dice San Pablo en la Sagrada Escritura, así, pues si lo hubieran reconocido, no hubieran dado muerte al Rey de la Gloria. Si lo hubieran conocido, no le hubieran dado muerte. Ellos sabían, para ellos era un profeta, pero ellos no tenían la seguridad o la certeza que era el Hijo de Dios. Si no, no lo hubieran matado. ¿Estás de acuerdo? Su misma gente fue los únicos que creían que iba a venir él, fueron los mismos que lo mataron. Ok, exactamente, aparente. Sí. Bueno, sí, pero no, ahorita vamos a ver por qué la cruz, porque este tema es muy importante. Yo he criticado muchas veces, digo, mira, los romanos lo ejecutaron la orden de los judíos, pero los judíos lo negaron y prefirieron a Barrabás en la cruz que a él. Los judíos, y luego le escupían. Yo me acuerdo que el chiquillo decía, no, cuando él me escupía, no me escupas como los judíos, y así la gente los despreciaba, pero no. Al final de cuentas a Dios nadie lo mata. Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Y lo que lo mata o lo que lo entrega en la cruz en sí, no la tengo aquí pues, sino pues, la cruz en sí tiene dos enseñanzas muy sabias. Una es el amor que Dios nos tiene, y la otra es lo que cuesta un solo pecado mortal de los hombres. La muerte del propio Dios en cruz. Bueno, nosotros decimos que nosotros lo conocemos, lo amamos. Tú dices que lo conoces y que lo amas, porque si vas a misa, has leído la Escritura. Yo también digo que lo conozco y que lo amo. Y de repente pecas. Pues sí, de repente todos. Pues yo muy seguido también, todo mundo. Todos los humanos. Todos somos pecadores. Y cuando nosotros cometemos un pecado, bueno, ya no más que lo cometamos, sino que hay gente que es católica, por ejemplo, que se queda en su pecado y que vive en su pecado. Si quieres, contesta allá afuera, Gali. No le apagues, contesta, Omar. Bueno,
nosotros pecamos de repente. Tú pecas, yo peco. Y en ese momento, nosotros que ya lo conocemos y que ya lo amamos, no somos como los judíos y como los romanos que no lo conocían. Y entonces nosotros volvemos a crucificar a Cristo. Lo volvemos a poner en la cruz, lo clavamos y lo crucificamos. ¿Crees que sea posible eso? No lo digo yo. Me gusta la Sagrada Escritura por eso. Todo está fundamentado. Dice así en la Sagrada Escritura. Permítanme. Cuantos fueron una vez iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a pública infamia. Dice aquí muy claro, mira, cuantos fueron una vez iluminados, el Espíritu Santo nos ha iluminado desde que el Señor nos lo dejó después de su muerte y Él vino, y vendrá el Paráclito, nos ha iluminado. Gustaron el don celestial, el cuerpo y la sangre de Cristo lo comemos. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, habita en nosotros desde entonces. Saborearon las buenas nuevas del reino de Dios, hemos visto el Evangelio y lo conocemos. Y los prodigios del mundo futuro, las promesas de Dios. Somos nosotros a los que está refiriendo la Escritura, los de hoy, nosotros. Pero a pesar de todo cayeron, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y los ponen a pública infamia. Cuando yo leí esto dije, ay no, ¿para qué sigo hablando tan mal de los romanos y los judíos? Si soy yo quien lo crucifico cada día. Somos nosotros, nuevamente. Los humanos. Y ahí es donde entiendes. Entiendes, digo, la cruz como sentido de amor de Dios y como lo que cuesta un solo pecado mortal. O cuando uno se mantiene en pecado mortal. Cuando un católico vive en un pecado mortal, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el amaciato o una cosa homosexualidad o cosas de trances, de robo, de drogas, no sé, algún pecado mortal grave. Hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios o los mandamientos de la iglesia, rompiéndolos, y vive manteniendo así, y se llama católico y se dice católico. ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces humilla nuevamente a Dios y hace que lo infame la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente se burla de la iglesia, de la esposa de Cristo y de la crucifixión de Cristo cuando los católicos damos mal testimonio de Él. Estamos obligados a dar buen testimonio. Volvemos a llevar a Cristo a la cruz, al Calvario, al sufrimiento, nuevamente. Algunos decimos muchas veces como Pedro, yo lo he dicho, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Pues así le dijo Pedro, aunque todos te abandonen, yo no te abandono. Y es cuando digo, ¿sabes qué, Señor? Yo te amo, creo en tu cruz, recibo tus sacramentos, tus bendiciones y te amo. Pero antes de que cante el gallo me llega una muchacha muy hermosa que me conquista, por un decir, y pues peco. O de repente empiezo a juzgar a los demás y peco. Y de repente, igual que le pasó a San Pedro, que también ya no más mira cuando dice, es que él lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces al día, al mes o al año? Porque hay muchos que pueden decir, no, yo no peco. Bueno, alguna vez pecarás. En ese momento lo estás negando nuevamente 3 veces, o 4 veces, o 5 veces. Cada pecado es una negación directa al amor de Dios, al amor de la cruz. Y entonces nos volvemos un escándalo nosotros, sí, para la cruz de Cristo. No que la cruz sea un escándalo. ¿Sí me explico? Muchas veces nos oímos en la conciencia que nos dice el Señor, ¿sabes qué, hijo? Esto no te conviene, no agarres ese dinero, no hagas esto, no te bajes y te golpees con esa persona porque te pitó. O sea, hablemos de otro tipo de pecado, no ofendas a tu enemigo diciéndole eres un idiota, porque dice la palabra Sagrada Escritura, el que me llama a su hermano idiota, imbécil, es reo de condenación. O sea, estás en un pecado grave. Cuando pecamos, deshonramos a nuestro padre y a nuestra madre, no los respetamos. Yo lo he hecho. Mis hijos lo han hecho. ¿Sí me explico? En ese momento, Dios nos dice, porque hay una voz en tu interior que se llama conciencia, y esa es la voz de Dios hablándote. Y te dice, ¿sabes qué, hijo? No lo hagas. Y tú dices, bueno, pero es que a mí se me antoja, me agrada irme a esa cantina o ese bar con esas muchachas, me gusta y me están invitando y la tentación es muy fuerte. No, pero no lo hagas, hijo, no te conviene. Te lo dice tu inteligencia, pero tu voluntad, ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué, Señor? Crucifíquenlo. Y te vas. Y lo volvemos a crucificar. Estás hablando pues del escándalo que nosotros generamos hacia la cruz. Con nuestro orgullo que tenemos muchas veces volvemos a coronar a nuestro Señor de espinas. Con nuestros pensamientos impuros lo volvemos a flagelar, a latigar, a golpear. Con las acciones impuras, oyendo en contra de la vida, aquellos que van en contra de la vida, lo vuelven a crucificar. Y cuando cometemos un suicidio o homicidio espiritual, lo volvemos a matar en la cruz. ¿Qué es un suicidio espiritual o un homicidio espiritual? Un suicidio espiritual es cuando yo, teniendo en mi inteligencia y en mi conciencia lo que es pecado, aún así, digo, prefiero el pecado que a Dios y lo cometo. Y es un suicidio espiritual porque estoy en ese momento
matando mi alma para la eternidad. Si en ese momento, como hablamos de los ángeles del pecado de los hombres, muriera, quedo en ese estado congelado para toda la eternidad. El estado que yo decidí vivir en la tierra va a ser el infierno eterno para siempre. Entonces vuelvo a crucificar a Cristo, no me importó su muerte. Al final de cuentas, como dicen muchos, es mi vida y lo hago. Ese es un suicidio. Un homicidio espiritual puede ser por muchas cosas. Por decir, cuando nosotros invitamos a alguien a pecar, cuando nosotros apoyamos un partido que va en contra de la vida, cuando nosotros apoyamos a un amigo que deja a su esposa, que su matrimonio no sirve, cuando vamos en contra de la familia, sobre todo los hombres no creo que y menos nosotros, ni tú ni yo, atraigamos mucho a las mujeres vestidos así exóticamente, no, ni las hacemos pecar, pero hay mujeres muy bonitas, muy guapas, que al ir vestidas en minifalda, que ni así, hacen que la gente peque. Entonces están cometiendo un homicidio espiritual, están matando al otro. ¿Cuántas muchachas van por ahí en minifalda, con escote, enseñando y moviéndose? Incluso, fíjate, se atreven a ir al templo a comulgar, y el cuate que iba a comulgar la ve y dice, no puedo decir expresión así, pero alguna cosa, o piensa, o tiene un sentimiento, porque somos hombres, somos animales, tenemos sentimiento, y lo piensa, y hasta en pecado mortal comulga. ¿Cuántas personas que nosotros ni conocemos? Porque yo salgo de mi casa de repente enojado, me peleé con mi vieja, y al primero de la esquina le miento a su madre, me bajo, le doy dos cachetadas, él llega y comete un pecado grave con su esposa. Se llaman pecados sociales, y al final de cuentas este cuate muere así. No sé si se pase años en el purgatorio o puede llegar a la condenación eterna. ¿Cuánta gente que ni siquiera conocemos por nuestro pecado hemos cometido homicidio espiritual en contra de ellos? Hitler cometió homicidio carnal, mató miles de almas, miles de personas, pero no les mató las almas. Y es más peligroso y menos digno de misericordia matar un alma que matar un cuerpo. Pues digo, a veces criticamos muchas cosas. Yo critico muchas cosas, pero luego ya empecé a bajarle porque somos nosotros mismos los que primero lo hacemos. Bueno, aquí lo que me interesa hablar es por qué dicen que la cruz es un signo del amor de Dios para nosotros, porque muchos, no sé, es que no quiero decir exactamente qué secta, pero hay muchos que dicen que por qué portamos la cruz. No quiero meterme en contra de nadie personalmente, que por qué portamos la cruz, que por qué la besamos, si la cruz no es instrumento de amor. Bueno, yo no lo dije, lo dijo nuestro propio Señor. Él dijo, en la Sagrada Escritura viene, Él lo escogió como signo de su amor. Él nos dijo, cuando se ha levantado, estaba en la cruz, lo clavaron, y dijo así, cuando se ha levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí, porque es la manifestación de su amor. Él quiso que fuera el signo del amor de Dios, que en la cruz viéramos nosotros el amor que Dios nos tiene, hasta ese grado de dar su última gota de sangre con ese tremendo sufrimiento ahí. Y el nuestro Señor nos dice también, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es palabra de Dios también. Negarnos a nosotros mismos, ¿qué significa? Vicente González, no me conozco. No, sí me conozco. Enrique González, no me conozco. No, te conozco perfectamente bien. Negarnos a nosotros mismos es morir a nuestras pasiones desordenadas. Morir a nuestros deseos desordenados, a nuestros apegos a las cosas, a lo material, al mundo, a lo mundano, a nuestras voluntades que están deformadas por el enemigo, por el pecado, están deformadas. Nuestra voluntad tiene que ser santa como la voluntad de Dios. Los he mandado al mundo para que sean santos como mi Padre es santo. Y no es el propio Señor, sean santos como yo soy santo. Pero una voluntad deformada por tanto pecado, la niegas esa voluntad, te niegas a ti mismo y entonces, como dice nuestro Señor Jesucristo, te niegas. Después, segundo paso, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es tomar tu cruz? Dejar de ser doble cara, decir que amamos a Dios y seguir ofendiéndole. Dejar de hablar en charlas doble sentido con la gente. Ay, qué curioso me veo, qué simpático, para que la gente me aprecie. Un montón de cosas. Tomar mi cruz, tomar las cosas que vienen día con día como algo que Dios me está permitiendo para mi santificación, para mi salvación. La cruz de Cristo, bueno, decimos que podemos amar la cruz, yo también lo he dicho, pero esto a veces es un engaño. ¿Por qué? Porque digo, yo puedo amar la cruz, pero a mi modo. ¿Para mí qué es la cruz? Pues nada más mi matrimonio y lo poquito que me toque y me corresponda, mientras no me vengan tragedias grandes. Con esa cruz sí puedo, o sea, poner una cruz chiquita. Pero si me pone una cruz grande ya no puedo. No podemos amar la cruz a nuestro modo. Yo recuerdo que cuando nuestro Señor Jesucristo lo arrestaron, Pedro, mucha gente dice, Pedro huyó porque era cobarde. No, Pedro no huyó. ¿Sí te acuerdas qué hizo Pedro? Sacó la espada y le mochó la oreja mal. Con la oreja. Pedro sabía que lo podían matar ahí. Sí. Ok. Pedro estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Sí. Pero a su modo. ¿Por qué a su modo? Porque el Señor le dijo, guárdate la espadita, mijo. Y ahora sí que nos lleven, nos flagelen, nos cuelguen, nos crucen. No, espérame, mi compa. O sea, yo doy la vida por ti, pero a mi manera. Cargo la cruz a mi modo.
¿Me explico? Es lo que nosotros hacemos. Señor, te voy a decir cómo me des la cruz más o menos, cómo la puedo cargar. De esta manera, sí. De esta manera. Lo hizo el propio Pedro. Entonces nosotros estamos igual. No podemos asustarnos de eso. No podemos. Incluso te acuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo le hizo saber a San Pedro que le iban a crucificar. Y San Pedro le dijo, Señor, vente acá aparte. A ti no te puede pasar esto. Y volteó nuestro Señor y le dijo lo más feo que se le hubiera ocurrido al primer papa. Aléjate de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Para poder nosotros cargar la cruz y amar la cruz, debemos amar la cruz que Dios nos da. No la cruz que nosotros queremos cargar. ¿Sí me explico? La que la providencia divina nos permite. ¿Cómo podemos saber nosotros qué es la cruz o cómo podemos saber cuál es el modo que Dios quiere que carguemos nuestra cruz? La manera más fácil, nomás que otra vez lo repito varias veces y nadie me ha pasado un crucifijo. Ahí había uno colgado, pero bueno. Pásame. La manera donde estaba nuestro Señor Jesucristo ahí, pero vea, lo quitó mi mamá, ya no quiere cargar. No, está ahorita lo trae. Ok, pásame, ¿Me pasas? Un rosario gigante. Un rosario gigante. Muy bonito. Muy bonito el rosario, por cierto. Bueno, la manera más fácil de entender qué es la cruz, cómo quiere Dios que carguemos la cruz, es contemplando a un inocente colgado en ella, en este madero. Meditando, orando, frente a la cruz, amándolo ahí, viviendo una vida de oración y de sacramentos, y preguntándole, y Él nos responde, Señor, ¿cómo quieres tú que cargue mi cruz? Y Él nos lo va a decir. Por eso es importante pues, tener un crucifijo así, de nuestro Señor Jesucristo, siempre para contemplándolo en la cruz. ¿Por qué? Porque de la cruz cuelga un inocente que se ha dejado crucificar por amor, que ha sido despojado de todo, de su orgullo, de su dignidad, de su ropa, de todo. Y en la cruz aquí lo ven desnudo. Él es totalmente libre. Libre entonces sí, no hay nada que lo ate a este mundo. Lo único que lo ata es el amor a nosotros. De esta manera podemos entender más o menos cómo Dios quiere que vivamos nuestra cruz de cada día. Lamentablemente, te lo decía hace rato, hoy por todo el mundo, por el tipo de pecados que se cometen, pecados contra la vida, pecados contra la familia, pecados contra la sexualidad, pecados que corrompen el alma. Haz de cuenta que se estuvieran oyendo, si permitiera Dios cuando se cometen los pecados que se oyera, ¿qué crees que se oyó ahorita? Hace rato hacíamos que gritaban los judíos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás. Eso lo estamos gritando actualmente. Cada vez que un político va en contra de las normas de Dios, cada vez que un sacerdote va en contra de las normas de Dios, que un laico va en contra de las normas de Dios, gritamos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, queremos a Barrabás, que este no reine sobre nosotros. Así lo decían, no queremos que reine sobre nosotros. El mundo está en una lucha constante actualmente contra la cruz. Oye, que tu autoestima crezca. Ay, no, si te hizo bajar tu autoestima, tienes que tener una autoestima alta. Espérate, hay un lugar que se llama pare de sufrir. Vamos, porque no tenemos por qué sufrir nada. No hay derecho ni nada que nos diga que tenemos que sufrir. ¿Sabes qué? Haz de tu vida lo que quieras. La libertad no significa hacer el bien. Se trata que hagas lo que quieras. Es lo que está predicando el mundo gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, queremos a Barrabás. El mundo nos predica sobre el placer, sobre el hedonismo, sobre la sexualidad, como si fueran los valores más altos y lo que nos hace más felices. Es una lucha constante contra la iglesia y contra aquellos que predicamos la grandeza y el amor y el poder de Dios en la cruz. El mundo predica, hay que suprimir la cruz, hay que quitar la cruz, hay que huir de la cruz, hay que rechazarla totalmente a la cruz. Por eso aquellos hermanos pobres que no creen que haya que venerar la cruz porque no tienen este conocimiento, me da tristeza. Y vamos a pedirle al Señor, frente a su cruz, que los haga amarlo, ahí en la cruz. Digo que el Señor no venció por la fuerza, el Señor venció en la cruz por la entrega, por su amor del mismo. Y desde ahí nos grita y nos predica, fíjate, desde la cruz. Desde aquí nos grita y nos predica el Señor la verdad. La verdad no la predica el mundo, Él la predica desde ahí, desde la cruz. ¿Por qué nos predica desde la cruz? Porque nos invita a subirnos con Él. ¿Y por qué nos invita a subirnos a la cruz? Porque Dios Padre, la voluntad de Dios Padre fue recibir el amor más grande de su Hijo, doblegando su voluntad para la gloria de Él. Y Dios Padre quiere que nosotros nos volvamos iguales a Jesucristo. Y quiere reconocer a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y por eso nos permite la cruz. La cruz no es un castigo. La cruz es algo que nos purifica, que nos limpia, que nos hace semejante a Cristo. Que podemos utilizarla de varias maneras. La cruz la llevamos todos. Tú llevas tu cruz, yo llevo la mía. Hay unas más grandes, unas más chiquitas. Hay unas que te pueden asustar, pero nunca te asustes porque Dios no da más de lo que alguno pueda soportar.
Y fíjate que me acordé ahorita de un chiste, hablando de las cruces grandes y pequeñas. Yo a veces quisiera cambiar mi cruz grandota por una más chiquita y, mira, mientras se duerme se la quito y se la cambio. Dice un padre que estaba nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, iban a comer y ya les dijo a todos, vamos a subir a la montaña y allá arriba comemos. Tráigase cada quien una piedra y esa piedra se la voy a convertir allá arriba en pan, para que se lo coma. No, pues ahí andan todos, ¿eh? Pues unos una piedrita,